Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Extra Noticias. Justo poder informarle. Iniciamos con el detalle de las informaciones y además con información de última hora que se genera debido a un incendio que se reportó en los últimos minutos. Una persona aún sin identificar murió esta noche dentro de su vivienda producto de un incendio estructural, según confirmó el Cuerpo de Bomberos y también la Cruz Roja costarricense. Los hechos se dieron a eso de las 7:20 de la noche en el lugar conocido como Los Sitios, en la Trinidad de Moravia. En este momento la escena permanece bajo atención de las autoridades para su respectivo procedimiento. En el lugar nos despachan para fuego una estructura. Al llegar al lugar, una casa habitación de 2 niveles de 200 metros cuadrados aproximadamente, con fuego en un 25% en un aposento. Se realiza lo que es el despliegue de líneas de manguera para el control del fuego de una forma rápida. Realizada la búsqueda, se encuentra lo que es una persona sin vida, en este momento en resguardo de la fuerza pública. Y esta noche hasta las 10 continuarán las pruebas de manejo habilitadas por el Consejo de Seguridad Vial, esto en el Estadio Nacional. Desde la cartera de transportes destacaron la importancia de esta actividad para los futuros conductores del país. Además, se presentaron muchos congestionamientos en los alrededores de la Sabana que complicaron el tránsito debido a la gran afluencia de personas que llegaban a solicitar su prueba práctica sin necesidad de tener que agendar una cita. Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en total fueron habilitadas alrededor de 1000 citas que fueron realizadas. Un éxito total. La verdad es que nosotros nos debemos al usuario y esto es abrir las puertas porque el servicio público es llegar donde está el usuario. Esto es. Lo positivo es que tal vez muchas personas no tienen la posibilidad de ir a hacer la prueba en el día o tienen que pedir un día libre, un día de vacaciones y eso cuesta mucho. Entonces hoy estamos habilitando este espacio, no solo sin citas, sino que además vamos a estar trabajando aquí hasta las 10, 11 de la noche. Y la prueba nacional estandarizada de lenguas extranjeras de inglés fue suspendida, anulada y reprogramada debido a la filtración de un documento en PDF que contenía la prueba aplicada y que además circuló en chats de estudiantes esta tarde. Así lo dio a conocer el Ministerio de Educación Pública. La entidad comunicó además que presentará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. A su vez, el Ministerio de Educación suspendió la prueba para los estudiantes de colegios nocturnos que la iban a aplicar hoy mismo. La reprogramación de esta prueba quedó para las primeras 2 semanas de septiembre, según informó el MEP. Y a falta de un par de días para que la presidenta Laura Fernández visite Cruzitas en conjunto con algunos diputados, la mandataria fue crítica con quienes estarán ausentes de esta gira. La jerarca indicó que entiende a quienes no asisten por temas de salud, como el caso de la diputada Abril Gordienco, quien tuvo una lesión en su pierna, pero Fernández mencionó que la gira empezará desde este jueves en San Carlos a la espera de que el viernes estén a primera hora en el lugar. Si los invito se quejan, si no los invito también. Yo no puedo estar organizándoles giritas a cada uno de ustedes cuando tengan el antojito de ir a conocer. No, señores. Interponer un recurso de amparo podría ser uno de los actos judiciales a los que la ciudadanía se vería limitada ante la falta de nombramientos de magistrados suplentes. El no nombramiento de magistrados suplentes va más allá del tema político. Detrás de esta parálisis hay una realidad que golpea directamente a los ciudadanos y a sus derechos más básicos. Por ejemplo, para que la Sala Constitucional pueda tomar cualquier decisión, la ley exige que estén presentes 7 integrantes. Si un magistrado titular se enferma, sale de vacaciones o viaja, tiene que apartarse de un caso por conflicto de interés. Su lugar debe ser ocupado por un suplente. Sin suplentes nombrados, el tribunal simplemente no puede sesionar en estos casos, dejando así los expedientes en un limbo legal. Hay una serie de recursos de amparo, de recursos de habeas corpus que están pendientes de resolución y que en las cuales algún magistrado se inhibió, es decir, no puede conocer del asunto porque tiene algún interés particular o por cualquier otra razón, y esos casos no pueden ser resueltos. Ciudadanos reaccionaron al actual legislativo sobre este tema. Creo que se debe acelerar ya el nombramiento de estos magistrados. Yo no entiendo por qué el partido oficialista no quiere que eso se haga, porque le está haciendo falta más de uno.
No entiendo por qué esa actitud de nuestro gobierno, estamos muy mal así. Es una falta de respeto hacia el pueblo, mucha politiquería en este gobierno y yo creo que eso afecta a todos porque todos necesitamos la sala cuarta para interponer cualquier sala cuartazo. Ahora, se debe esperar que la Asamblea Legislativa tome una decisión sobre la nómina presentada por el Poder Judicial. Preste mucha atención porque varias obras ferroviarias en la gran área metropolitana generarán cambios en el servicio del tren. El Incofer realizará mantenimiento de 7 puentes ferroviarios. Así lo dio a conocer el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Según la entidad, serán en total 7 puntos los que serán intervenidos en la gran área metropolitana. Sin embargo, en algunas ocasiones debemos suspender temporalmente algunas de las rutas de pasajeros. Reconocemos la incomodidad que esto puede generar, pero queremos asegurarles que hemos trabajado en una planificación detallada de cada intervención, revisando minuciosamente junto con nuestros ingenieros y contratistas cada aspecto técnico con el objetivo de minimizar la afectación a nuestros usuarios. Algunos de los puntos intervenidos serán Puente Los Lagos en Cartago, Puente San Joaquín en Heredia, Puente Reventado en Cartago, Puente Laboratorio también en esta provincia, así como la estación de Tres Ríos, el Puente Condominio y el Puente Colima de Montealegre. Los trabajos van a generar algunos cambios para los usuarios distribuidos de la siguiente manera. En el caso del tramo Oriamuno-Paraíso, el servicio será suspendido el 19, 22, 23 y 24 de junio, mientras que el servicio entre Oriamuno, Cartago y San José va a operar con normalidad. Por otro lado, en el tramo San Joaquín de Flores a Alajuela, las fechas 26, 29, 30 de junio y 1 de julio, la ruta San José Heredia, San Francisco va a continuar operando de manera normal. Por otro lado, en la ruta Cartago-San José, del 3 al 17 de junio, esta suspensión va a responder a trabajos de reconstrucción y reforzamiento de la infraestructura ferroviaria. El Incofer aprovechará los días de vacaciones de medio año para realizar estas obras. Una serie de operativos en la capital busca disminuir los accidentes de motociclistas con advertencias y recomendaciones. Los motociclistas que transitaban por San Pedro y Curridabat fueron sorprendidos por un operativo de prevención en carretera. Se realizaron revisiones de implementos de seguridad y otros elementos vitales para evitar accidentes en motocicleta. Esta acción se da en el marco del inicio de la Semana de Seguridad Vial 2026. Esta campaña, ¿qué es lo que busca hacer? Decirle a ellos, busquen dónde le podemos dar ese respaldo. Parte de ello es, arrancamos con un proyecto muy bueno, intercambio de cascos y de cintas, justamente como se ve acá, pero no dejamos todo eso ahí, sino que a largo plazo vamos a hacer agendas conjuntas de proyectos. Uno de ellos sería los talleres de motociclistas, ¿verdad? El operativo se llevó a cabo por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes junto con las municipalidades de Montes de Oca y Curridabat, así como el Consejo de Seguridad Vial. Un punto nada más únicamente hablar de sanciones, porque quizás hay gente que dice, pero es que hay que sancionar, hay que subir las multas. Creo más en que es un punto donde hay que llegar a dialogar con la gente, negociar, enseñar tal vez qué es las cosas que puede cambiar esa situación para que no termine un accidente, un tránsito de un punto A a un punto B por parte de un motociclista que lo esperan en su casa, que tiene familia, que es un ser humano. El COSEBI apuntó a talleres de educación y a un mayor fortalecimiento de la policía de tránsito para mitigar los accidentes en carretera. La Semana de Seguridad Vial comenzó este lunes y está orientada a concientizar sobre las causas de los percances en vías nacionales. Bueno, y sobre este tema, los datos generan preocupación. Cada 20 minutos ingresa un motociclista accidentado a las salas de emergencia de los hospitales públicos. Muchos de ellos deben ser intervenidos quirúrgicamente, lo que colapsa los servicios y retrasa además cirugías que ya estaban programadas. La cantidad de accidentes de tránsito y motociclistas involucrados preocupa a las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social. En lo que llevamos del 2026, 278 personas perdieron la vida en carretera, el 65% motociclistas. Algunos conductores sobreviven con severas lesiones. Sin embargo, el panorama complica las ya saturadas salas de emergencia y quirófanos. De motociclistas tenemos cada 20 minutos en un centro de salud
llega un motociclista accidentado que requiere un procedimiento quirúrgico. Es lo que nos desplaza muchísimas veces a este paciente que ya está listo con pijamita verde para entrar al quirófano y que entraron 5 personas accidentadas a las cuales tenemos que sí o sí operarlos porque si no se nos mueren. Mientras algunas familias lloran la muerte de un ser querido en carretera y otros se recuperan en los centros hospitalarios, en las calles conductores de vehículos y motociclistas viven una dinámica muy compleja. O sea, la imprudencia más grande es se meten así en solo tiro y es cuando uno tiene que quitarse el tiro porque si no, imagínese ya. Creen, por ejemplo, que uno como que no es nada, o sea, sí me entiende que solo los carros son los que pueden ir en la vía y uno como que no, más de uno lo ve uno ahí encima como tirándole el carro a uno. En el 2025, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes registró un total de 572 muertes en carretera. Y un nuevo parque empresarial busca generar más de 10.000 empleos directos para la provincia de Cartago. Este es el proyecto estrella que se trabaja desde la Municipalidad de Paraíso. Cada día son más los cantones lejanos al área metropolitana que buscan generar empleo en el país. Bajo esta línea, la Municipalidad de Paraíso busca desarrollar una nueva zona franca en el Cantón Brumoso. Esto con el objetivo de impulsar el desarrollo de sus habitantes. Se llamaría Paraíso EPAR. En este caso, la empresa que está encargada es Piazza Consultores. Ellos están encargados de los diseños y totalmente de todo el proyecto. Lo que se está buscando, ¿verdad?, que sea un tema armonioso con lo que tenemos nosotros en nuestro cantón. Entonces sería una línea de empresas en temas de tecnología. El proyecto se ubicará en la zona norte de Paraíso y lo que se busca es contratar de forma directa a más de 10.000 personas, así como cerca de 3.500 de forma indirecta. Evidentemente esto no es solo importante para el Cantón de Paraíso, esto es importante para la provincia, esto es un proyecto país, porque por supuesto que se van a ver beneficiados cantones como Turrialba, Jiménez, Alvarado, Oriamuno, El Guarco y el mismo Cartago. Paraíso Tech Park espera volverse una realidad dentro de 18 meses. Esto mientras se tramitan los permisos de construcción de la zona franca. Y con los votos del Partido de Liberación Nacional y el partido Juntos, el Consejo Municipal de San José enterró una investigación que pedía sancionar a la regidora Mariana Zúñiga. El caso se remonta a diciembre del 2024, cuando la Procuraduría de la Ética envió una denuncia contra el alcalde Diego Miranda a la presidencia del Consejo, ocupada por Zúñiga, y quien alegó que se le traspapeló durante 14 meses. Según la investigación, la regidora del partido de Miranda habría tenido responsabilidad en que no se conociera esa denuncia. Sin embargo, los miembros del Consejo desecharon una sanción de 15 días sin goce de salario. La ley de la Contraloría General de la República es muy clara. Cuando un funcionario público recibe una denuncia de este tipo, lo que tiene que hacer es darle un procedimiento oportuno. Ella falló a eso y la misma ley dice que eso es una falta grave. Y cuando hay una falta grave, el Código Municipal dice que eso amerita una suspensión de 15 días. Eso es lo que se estaba votando, el órgano director lo recomendó. Salarios competitivos y alta tasa de empleabilidad en los trabajos ligados a ciberseguridad han aumentado el interés de la población por este tipo de labores. Así lo reveló un reciente estudio difundido por profesionales de la educación superior. Según los expertos, el mercado laboral varía desde jóvenes recién salidos del colegio hasta adultos con muchos años de experiencia. En una edad temprana, a los 25 años, ya incluso poder tener un puesto senior, porque ya va a tener hasta 5 o 6 años de experiencia. Entonces, ese es un perfil muy interesante. Las nuevas generaciones son generaciones que nacieron con la tecnología, son generaciones tecnológicas, entonces ellos están conscientes de todos esos riesgos que existen en este mundo cibernético. Profesionales en orientación consultados por Grupo Extra afirmaron que el conocimiento en ciberseguridad es vital para encontrar trabajo. Entonces es sumamente importante que cuidemos el tema de la ciberseguridad como un aporte más al conocimiento y la oportunidad de cuidar lo que somos, los datos que tenemos y cómo nosotros como seres humanos podemos relacionarnos con el mundo global ahora tan unificado en este contexto. Criterio similar comparten las empresas reclutadoras en Costa Rica. Creo que la ciberseguridad es transversal en todas las áreas. Ahora todos necesitamos tener información de cómo proteger nuestros datos, cómo también defendernos cuando se tratan estos temas. Muchas veces hay ciertas empresas que sí piden en sus perfiles, en los perfiles que están contratando piden específicamente que tengan conocimientos, otras no, pero por supuesto que es un perfil más
robusto. Según el estudio, el dominio del idioma inglés también es crucial para ejercer carreras ligadas a la ciberseguridad. Y la confianza de los consumidores registró una disminución de 5,9 puntos en el índice calculado por la Universidad de Costa Rica. Para el mes de mayo el resultado fue de 54,8, mientras que 3 meses atrás la confianza de los ticos se ubicaba en 60,7, retornando a niveles observados previo a las elecciones presidenciales. Los investigadores destacan que incrementó el porcentaje de personas que ahora se perciben económicamente peor que hace 12 meses, al igual que un mayor porcentaje de personas consumidoras que proyecta que su familia estaría peor económicamente en los próximos 12 meses. Pensamos que puede estar asociado a las discusiones que se han tenido sobre un posible nuevo paquete fiscal, también por la situación de inestabilidad por la geopolítica que tenemos ahorita, todo el conflicto estadounidense-iraní, que puede estar, digamos, conduciendo este cambio. Y en los primeros 6 meses del año, las operaciones en ventanilla de los bancos acumulan 3.500 millones de dólares como excedentes en la economía, lo que refuerza que el tipo de cambio se mantenga bajando. El país ha negociado más de 30.000 millones de dólares en el mercado cambiario. Esta cifra contempla tanto las compras como ventas de diferentes actores en la economía. Sin embargo, se presentó un excedente de 3.500 millones de dólares que ha forzado una disminución en el tipo de cambio. Es decir, un alto volumen de producción y exportaciones que a su vez se traducen en ingreso de más dólares a la economía. Es decir, ese alto dinamismo de zonas francas y de estos sectores en particular hacen que cada vez haya más dólares. También tenemos un crecimiento en el endeudamiento en moneda extranjera que tiene el país. Eso también genera un ingreso de divisas. Tenemos una recuperación del sector turismo que genera más ingresos de divisas y por lo tanto tenemos muchos dólares. Durante la semana el Banco Central reactivó las intervenciones de estabilización con una compra de 10 millones de dólares. Las operaciones de la autoridad monetaria ya suman más de 800 millones de dólares en lo que va del 2026. Intervención que no hacía desde mediados de mayo y eso significa que siguen las presiones porque hay muchos dólares circulando en la economía. No se espera un cambio en esta trayectoria en el corto plazo porque se da una tregua o un acuerdo de paz entre Estados Unidos, ¿verdad?, e Irán, y en este caso poner fin al conflicto, y eso hace que el petróleo baje. Este miércoles el tipo de cambio cerró en 453 colones con una apreciación del 9% en el presente año. Bueno, es momento de hacer una pausa y al volver conversamos con la presidenta de UCAEP aquí en Mesa de Análisis. Gracias por continuar informándose con nosotros. Y aquí en Mesa de Análisis tenemos una conversación muy especial. Tenemos con nosotros a doña Maritza Hernández, quien es la presidenta de UCAEP, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial. Doña Maritza, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por el espacio, Gaby. Gracias. Doña Maritza, queremos conversar acerca de competitividad. Este año ha sido un año de cambios, iniciamos un nuevo gobierno, una nueva administración, pero queremos conocer cuáles son esos principales retos y desafíos que enfrenta el sector productivo costarricense de parte suya, además que representa a toda esta unión de empresarios del país. Sí, bueno, muchísimas gracias. Para la Unión de Cámaras, el primer punto principal de contacto con el país es la generación de empleo. Estamos muy preocupados, un 47% de informalidad significa que algo no anda bien, ¿verdad? Y que necesitamos fortalecer la participación del sector empresarial, y ahí es donde hay retos importantísimos, empezando porque tenemos mucha esperanza. Hemos conversado con la presidenta doña Laura Fernández para reformar o fortalecer las alianzas público-privadas. ¿Y qué significa eso? Bueno, ella en campaña manifestó su interés por reformar el Consejo Nacional de Concesiones y convertirlo en un promotor de las APP, las alianzas público-privadas. ¿Y por qué esto, Gaby? Porque de cada 10 trabajadores, 8 están en la empresa privada. Y eso significa para el país
que sin la empresa privada no funciona la economía. Y eso es muy importante que lo comprendamos. ¿Y por qué la palabra alianza? Porque necesitamos la parte pública, instituciones públicas eficientes al servicio del sector empresarial y del pueblo de Costa Rica. Entonces, ese es un primer reto que tenemos, ¿verdad? Que no está hecho y ahí el sector empresarial ha dicho presente y vamos a contribuir en lo que podamos. La otra gran preocupación, y tal vez debí de haber iniciado con eso, es la situación mundial. Costa Rica no está ajena a lo que sucede en el mundo. Ya sabemos lo que significa Estados Unidos, es nuestro primer mercado. También tenemos Estados Unidos, ¿verdad? Y también está China. Y bueno, en ese mundo macroeconómico, la economía de Costa Rica es muy pequeña. Entonces, como somos vulnerables a esos aspectos externos, necesitamos, y usted ha mencionado la palabra clave, mejor herramientas para competir. O sea, la competitividad no es una palabra que la gente puede decir, bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Verdad? Es eso, es generación de empleo. ¿Para qué? Para poder pagar la seguridad social, para poder pagar el INA, para poder pagar para que nuestros niños de SAF coman por lo menos una vez al día y proteger al adulto mayor. Entonces, cuando hablamos ya de la competitividad interna, hablamos definitivamente del tema eléctrico. Usted sabe que todo el tema digital, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de que Costa Rica necesita avanzar y sabemos lo que significa el consumo de electricidad en todo este tema energético. Hablamos también de la electrificación del transporte, la industria también está emigrando a temas eléctricos, pero Costa Rica no avanza. Lo último que hicimos fue la construcción del proyecto hidroeléctrico de Arenal. Exportábamos electricidad. ¿Qué nos pasó? ¿Verdad? Y ahí el sector empresarial no puede hacer nada porque es una institución pública que está llamada a resolver. Entonces, cuando hablamos de armonización eléctrica, y es importante este mensaje, no estamos hablando de desaparecer el ICE, estamos hablando de un fortalecimiento de la participación privada. Y para aclarar, el único que va a producir electricidad de fuentes fósiles de búnker es el ICE. O sea, la empresa privada solo puede generar electricidad con temas que no contaminen, ¿verdad? Con energía limpia. ¿Cómo le vamos a decir como Costa Rica a eso que no? Entonces no estamos entendiendo por qué preferimos importar electricidad de El Salvador, de Panamá, de a lo mejor las mismas compañías que se quieren establecer aquí, atraer no solo las compañías aquí, sino a generar empleo. Bueno, ese es un aspecto que tenemos que resolver. Ahí le interrumpo, perdón, doña Maritza, porque justamente, bueno, ese es uno de los temas que quería conversar, pero ya que usted lo menciona, me adelanto. ¿Por qué el proyecto de armonización eléctrica es tan importante para el sector productivo? Porque yo creo que a veces es importante que los ciudadanos conozcamos acerca de esto. Es que es una carga, un costo productivo alto también. Sí, correcto. Y no solo estamos hablando de costo, que es muy importante. Lo más importante es que haya electricidad siempre y además que tenga calidad. ¿Y qué significa calidad? Que para la empresa, para los hospitales también, cuando tenemos sube y baja, eso no es una energía eléctrica de calidad. Costa Rica se ha caracterizado por tenerla, pero bueno, no estamos produciendo energía limpia y además queremos hacerlo con fuentes limpios. Entonces tenemos una contradicción. ¿Y por qué es importante? Por lo que ya le mencionaba, porque Costa Rica necesita, para poder seguir generando empleo, electricidad definitivamente. La industria no puede funcionar sin electricidad, los hospitales no pueden funcionar sin electricidad, toda la parte digital, el tema de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hacemos? Detenemos el mundo. ¿Verdad? Y volvemos a la Costa Rica de las candelas y la Costa Rica, no podemos. O sea, nuestros jóvenes merecen ir de avanzada y aquí tenemos una discusión ideológica y no se vale, ¿verdad? Primero hay que leer bien el proyecto. No se está desapareciendo el ICE se queda con la distribución de la electricidad,
¿Dónde participa la empresa privada? En la producción de energía y solo limpia. La empresa privada no puede producir de fuentes fósiles. Entonces, cuando vemos un proyecto de ese nivel, decimos, bueno, hay que proteger al ICE. Lo estamos protegiendo en lo que el ICE sabe hacer, que es distribución. Si nos dicen que el ICE nos va a ustedes, hoy no estaríamos usted aquí y yo, si no tenemos una electricidad que nos permita tener esta entrevista. Bueno, así hay empresas de implementos médicos, hay hospitales funcionando en este momento. Esta discusión hay que pasar la página, ya no sabemos en qué idioma poder explicar por qué la importancia, y hay algo que hay que decírselo al pueblo de Costa Rica. Esto es para beneficiar a las familias. Nosotros no queremos que nuestros hijos, nosotros no queremos que tengan que irse a otro país en busca de trabajo. Nosotros queremos que en Costa Rica se genere empleo y que las familias se queden aquí. Entonces, no se vale decir que esto solo va a favorecer a la empresa privada. No es cierto, porque la generación de empleo no solo favorece al sector empresarial. Y es que justamente esto nos lleva también a otra conversación, y es que entonces para generar empleo tenemos que generar fuentes de trabajo, promover la inversión extranjera directa, pero hay ciertos puntos también que, como decimos, nos duele, ¿verdad? Que el país también se ha quedado rezagado en conversaciones, y le pregunto tal vez, por ejemplo, aquí con el tema de la movilidad, que usted conoce bien y que esto nos genera tantos problemas en carretera. ¿Esto también representa para el sector productivo una dificultad? Por ejemplo, cierres de carreteras como la Ruta 32. ¿Qué provoca esto en el tema de competitividad? Sí, correcto. Entramos al campo de infraestructura, que tiene que ver con carreteras, que tiene que ver también con puertos y con aeropuertos. Ahí también el sector empresarial ha dicho presente. El viernes, este viernes pasado estuve en Caldera haciendo una visita y viendo qué vamos a hacer con el puerto. ¿Se va a ampliar el contrato un año? No. Bueno, sí, se nos dijo que se va a ampliar el contrato y que se va a hacer una inversión de aproximadamente $2 millones en mejoras al puerto. En carreteras igual, ¿verdad? La Ruta 32, no es posible que con la calidad de ingenieros que tenemos en este país, nosotros no podamos resolver la Ruta 32. Vamos a estar muy de cerca, hemos conversado con el ministro Efraín, quien se ha puesto a la disposición, y estamos con una mesa de trabajo para que el sector empresarial pueda aportar su conocimiento, porque Gabriela, las elecciones ya pasaron, ¿verdad? Y para el sector empresarial, el gobierno, que el pueblo de Costa Rica elija este u otro, nosotros vamos a trabajar con el gobierno que quiera trabajar. ¿Por qué? Porque el bienestar de Costa Rica no puede esperar, ¿verdad? Y tenemos mucha fe en que vamos a seguir dialogando. Costa Rica no puede postergar más el diálogo constructivo y con acuerdos. Conocemos, le puedo decir que un 99% de los proyectos que están en la mesa, nosotros los hemos estudiado, entonces todo el conocimiento se lo hemos puesto a disposición de la señora Presidenta de la República y del ministro. ¿Por qué hablo del ministro? Porque el ministro también tiene que ver con los aeropuertos. El aeropuerto de Liberia necesitamos que también incluya carga, no solo tema de pasajeros. Bueno, hay una licitación, se vence el plazo ya de vigencia y hay que preparar el cartel ya, para que no nos pase, faltan 3 años, lo que nos pasó en Caldera. Entonces, eso también lo hemos conversado y nos han dicho que sí, que vamos a empezar a trabajar en el cartel. También la provincia de Limón, que tanto se habla, que necesita desarrollo. Bueno, empecemos no con un aeropuerto internacional como el Santa María o como el de Liberia, pero hay que empezar con un aeropuerto, ¿verdad? Eso también se nos ha dicho que sí, que se va a iniciar el tema de Limón. En la zona sur hemos conversado igual con doña Laura sobre la necesidad y la importancia de un ferry en Puerto Jiménez, porque también la zona sur, ¿verdad?, requiere desarrollo.
Los alcaldes nos piden, y me lo han dicho, ¿cómo hacemos para generar empleo? Y nosotros les decimos, nosotros convencemos a las empresas que se vayan a zonas rurales, pero ¿dónde están las condiciones? Volvemos al tema de electricidad, de conectividad, del tema de aguas. Una empresa no puede llegar simplemente y decir me instalo si no hay condiciones. Condiciones también laborales para los trabajadores. Bueno, en eso estamos, en infraestructura hay mucho que hacer. 4 años es un periodo corto, así es que el tiempo apremia. Y el otro gran tema que también nos preocupa en infraestructura es agua. Hemos conversado mucho que la AIA, por eso le decía de las alianzas público-privadas. Nosotros lo que queremos es fortalecer las instituciones, pero que dejen participar a la empresa privada que ha demostrado eficiencia históricamente en Costa Rica. El AIA, uno ve, es muy fácil, ¿verdad? Que una comunidad no tiene agua. Bueno, es muy fácil cuando uno no vive ahí. Y es muy fácil cuando usted no tiene una empresa ahí. Pero cuando tenemos una empresa, tenemos gente viviendo ahí, no es posible que sigamos sin la infraestructura adecuada, porque agua hay. Lo que no tenemos es la infraestructura, exactamente. Y además no es tan sencillo, o sea, generar infraestructura para un desarrollo inmobiliario no se hace en poco tiempo, ¿verdad? Eso es importante también. Exactamente. Entonces es algo que nosotros ahí lo que tenemos es conocimiento, no tenemos participación en la Junta Directiva de la IA, pero igual nos hemos puesto a la disposición porque sin agua tampoco hay desarrollo. Claro. Doña Maritza, y bueno, vemos que hay muchísimos retos, hay muchísimas conversaciones que además se han postergado en el país a lo largo del tiempo, pero quisiera preguntarle a ustedes, ¿qué ven prioritario? ¿Qué ven prioritario que el país no siga postergando más, que no se siga dando más largas, por ejemplo, en algunos proyectos, que por ejemplo se cierra, esperamos que no, pero mañana la Ruta 32, ustedes lo sufren? Sí, correcto. Lo sufrimos todos, pero bueno, el sector sufrimos productivo todos, muchísimo. Pero recordemos que ahí está el principal puerto de Costa Rica, ¿verdad? Ahí está Limón, está PM Terminals que tiene el puerto, y claro que sufrimos y es un problema. Esa es una prioridad, el ministro lo tiene claro, ¿verdad? Y hay que resolverlo, eso no puede seguir más. La otra gran prioridad, ya lo hablamos, que está en manos de la Asamblea Legislativa, que es el proyecto de armonización eléctrica. Y la otra gran prioridad que también Costa Rica debe de resolver es el tema del aeropuerto de Liberia. O sea, Coca-Cola se fue para Guanacaste, varias empresas se podrían instalar en otras partes del país, pero si no tenemos las condiciones de carga es difícil. Y la cobertura también de conectividad para nosotros hoy es fundamental por el tema de la inteligencia artificial. Hay un proyecto de infraestructura que volvemos al ICE, ¿verdad? Eso el ICE tiene que resolverlo, es el rector del tema. 5G estamos 5G ya por lo menos avanzamos, ¿verdad? Pero tenemos que seguir desarrollando. Esos son retos que ya hay que hacer, ¿verdad? El país no puede, porque hay una cosa que es importantísimo que quede claro. Antes Costa Rica estaba en una Centroamérica en guerra, en un Salvador complicado, en una América Latina complicada. Bueno, hoy resulta que ya República Dominicana, México, el mismo Salvador, son países que nos están, en un lenguaje popular, pisando los talones. O sea, ya nos están alcanzando y eso puede provocar que empresas decidan instalarse en otro lado en implementos médicos que usted sabe que ocupa el primer lugar de exportación del país. México está en una fuerte competencia. Talento humano es otro reto que tenemos que resolver. Antes aquí no nos preocupábamos, ¿verdad? Porque teníamos el mejor talento humano y lo seguimos teniendo de América Latina, pero ya se nos está agotando. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las escuelas? ¿Qué estamos haciendo con los colegios? Porque las universidades no pueden graduar si la escuela y el colegio no funcionan. Tampoco ahí tenemos participación directa en el Ministerio de Educación, pero estamos coordinando. Sí tenemos participación directa en el INA,
Pero el INA igual es la parte técnica, necesitamos que los muchachos lleguen al INA para que sean formados y estamos ahí en una discusión que esperemos que el personal y los sindicatos del INA comprendan que hay que modernizar la institución para que la gente que tenga un título del INA pueda encontrar inmediatamente trabajo. O sea, hay muchos retos, hay cosas de ya, ¿verdad? Pero la esperanza no se pierde. Doña Maritza, como usted lo menciona, hay países competencias, si podemos decirlo de alguna manera, que no podemos bajar la guardia, pero ya ustedes han tenido conversación con empresas que, por ejemplo, bueno, hemos visto incluso salida de empresas del país, pero que también manifiestan cierta preocupación si no se hacen los ajustes que estamos conversando. Sí, claro, y también los números hablan, ¿verdad? Zonas Francas ha disminuido su capacidad de generación de empleo y eso nos preocupa porque es un empleo de calidad, es un empleo que la mayoría de los costarricenses profesionales quisieran tener y eso sí nos está preocupando. Tenemos ya que mejorar el talento humano. Antes nosotros, Gaby, ¿qué pasaba? Que teníamos problemas para agricultura, entonces en Zafra traíamos gente de Nicaragua, para el café, para las cogidas de café, traíamos de Panamá, ¿verdad? En el tema de conductores, tanto de carga como de transporte público, también problemas, pero resulta que ahora nos están diciendo que falta ingenieros, que nos faltan técnicos en áreas específicas del área médica y aquí ya uno empieza a decir, entonces algo está pasando. Pensar en traer especialistas en el área de medicina, ¿verdad? Cuando Costa Rica tenía el mejor capital y no hay especialistas, entonces ya preocupa. Doña Maritza, y usted menciona, por supuesto, este énfasis en el tema del empleo. Justamente ayer la Universidad Nacional destacaba algunos datos. Por ejemplo, la fuerza de trabajo se redujo en 70,000 personas en el último año, pero además hay una brecha de género, ¿verdad? Esa disminución de la fuerza laboral, en su mayoría, como destaca la UNA, son mujeres que salen de esa fuerza de trabajo por dedicarse a labores de cuidado principalmente. ¿Cómo visualizan ustedes esa parte y ese apoyo que se tiene que dar para generar empleo, sobre todo en el sector femenino? Toca usted un punto importantísimo porque resulta que sí tenemos talento humano femenino que no está ingresando al empleo formal. Y aquí venimos a la pregunta eterna, ¿qué pasó con la red de cuidado? O sea, ¿por qué usted y yo no podríamos estar aquí si no tenemos un apoyo? Porque que una mujer después de las 9 de la noche pueda dedicarse a alguna labor profesional es complicado. Entonces, no hemos resuelto, hemos hablado mucho de que la red de cuidado, pero no tenemos dónde dejar a nuestros niños en buenas manos y no tenemos dónde dejar a nuestros adultos mayores. Hay algo que quiero decir porque las mujeres me lo han manifestado. Las mujeres no queremos dejar de ser cuidadoras. O sea, a nosotros nos gusta ver a la gente bien, a nosotros nos preocupa la comunidad, nos preocupa la gente y queremos seguir siendo así. Lo que no es justo es que nosotras tengamos que dejar de participar en la vida profesional para atender un tema de cuidado que la sociedad debería de ayudarnos. Hay una idea y es que estos centros sean manejados por las municipalidades de cada cantón, porque es más fácil para una persona que vive en Santo Domingo de Heredia y trabaja en Alajuelita, dejar a sus niños en la guardería o a los adultos mayores en un lugar de cuidado de Santo Domingo y no tener que trasladarlos, ¿verdad? A veces hasta 2 o 3 buses para llevarlos a su lugar de trabajo. Eso lo tenemos que hacer. Hay recursos, ¿verdad?, que se puede pensar, que se pueden destinar, tal vez de los mismos aportes que nosotros hacemos a instituciones, se puede tomar una parte del mismo INA, del mismo Banco Popular, que nosotros aportamos todos los meses, una partecita pequeña para aportar y por lo menos hagamos unos planes pilotos. Pero tenemos que resolverlo, porque también es una frustración que la mayor cantidad de mujeres se gradúen de las universidades,
y después uno dice, ¿qué se hicieron? Se nos perdieron en la vida, ¿verdad? Y nos cuesta mucho, una culpa que nosotros, ¿verdad?, llevamos de que el niño en el kinder, que si le pasó algo, y nosotras por estar trabajando, y el talento femenino se ha demostrado que se necesita en las juntas directivas y en las empresas como complemento, porque el cerebro del hombre funciona de una forma y el cerebro de la mujer funciona de otra, y si los unimos podemos hacer maravillas. Es algo pendiente que la Asamblea Legislativa tendrá que resolverlo. Yo espero, porque ahora hay cantidad de mujeres diputadas, que nos pongamos serias en eso, y de igual aquí UCAEP tiene una comisión de mujer que se llama Mujer, Economía y Empresa, que la ponemos a la disposición para resolver el tema de cuidado. Que además a la sociedad costarricense le sirve, porque si nuestros hijos son bien educados, nuestros adultos mayores están bien, nosotras podemos aportarle más al país. Doña Maritza, bueno, faltan varios puntos, no quiero que se me acabe el tiempo sin poder consultarle, pero hay un tema país importante también que se habla de las cargas sociales que tiene Costa Rica. Esto tiene un costo importante también para el sector productivo, para los patronos. Ese es un tema que se ha conversado, que ustedes piensan también entablarlo con el gobierno. Sí, es un tema. Recientemente participé en un foro donde estuvo don Nogui como jefe de fracción. Estuvo también Villalta como jefe de fracción y estuvo el diputado Ramírez también como jefe de fracción, y ahí conversábamos de que más de un 60% de las cargas sociales, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestros hombros es fuerte. No estamos hablando del 7% aproximado de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso es intocable para nosotros. La salud está en primer lugar, pero sí hay otras que deberíamos de revisarlas. El INA, por ejemplo, el presupuesto no lo agota, siempre tiene superávit y uno no lo puede entender. Entonces, bueno, si no ocupa el dinero, podríamos dedicar una parte para esto que estamos conversando de la red de cuidado, o para quitarnos un poco y ser mejores, ser más competitivos con otros países, porque sí, las empresas, cuando vienen aquí, los mismos empresarios nacionales, siempre nos quejamos de que las cargas sociales pues son muy altas. Deberíamos de revisarlo, sí lo tenemos en agenda, de hecho ese día lo conversamos con los diputados, ¿verdad?, porque esto pasa por la Asamblea Legislativa, esto no es un tema del gobierno central, y si lo revisamos podemos generar mejor competitividad. Y dos puntos más. Jornadas 4x3, esto se quedó pendiente del gobierno anterior también. ¿Esperan ustedes que se retome en esta administración? Esperemos que se retome, volviendo al asunto del empleo. Jornadas fue otro tema ideológico, entonces es muy cansado, Gabriela. Cuando uno discute, a usted y a mí, seguro nos mandan mensajes constantemente la gente pidiéndonos trabajo, ¿verdad?, que me quede sin trabajo, que tengo 8 meses, que las deudas, y no tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de jornadas y vemos que se tergiversó, porque hasta que uno decía, ¿es en serio que dicen que esto aplica para construcción y que aplica, ¿verdad? No aplica para construcción, no aplica para turismo, no aplica para transporte de carga, no aplica para transporte público, no aplica para agricultura. Entonces, ¿dónde aplica? Aplica en aquellas industrias como las empresas que están en zonas francas, que tienen otras condiciones y que se requiere, porque los equipos, sobre todo los médicos, son equipos que tienen que trabajar 24 horas, ¿verdad? Habían condiciones especiales, inclusive se logró pactar que se le consultara a los trabajadores, porque ¿por qué tengo yo que opinar? Bueno, también se decía que esto incluía a los funcionarios públicos, y no es cierto, ¿verdad? La parte pública no. Entonces, ¿por qué alguien que trabaja como funcionario público, o por qué usted y yo vamos a opinar de algo que no, ¿verdad?, que no significa nada? Entonces, en el proyecto venía que el sector empresarial, una parte no estaba muy de acuerdo, pero nos llamó la atención que la gente, UCAEP, lleva este tema con zonas francas, con don Ronald Agner, el presidente, con AmCham, en ese momento el presidente don Juan Carlos Chavarría, con don Sergio
Capón, presidente de la Cámara de Industrias. Esas fueron como las 3 cámaras, junto con UCAEP. Y se les preguntó, ¿ustedes consideran que se les pregunte a los trabajadores de las empresas que están incluidas en jornada? Ellos dijeron que sí. Entonces, si dijeron que sí, es porque todo estaba bien. Entonces, ¿por qué yo, que no soy, que no, ¿verdad?, me voy a ver afectada, porque voy a opinar? Eso tampoco lo entendimos, lo de jornadas. Es otro tema ideológico, ¿verdad? Y con temas ideológicos no le damos de comer a la gente. Entonces no se vale que digamos cosas que no son. Discutamos dónde se va a aplicar y por qué y cuáles son las condiciones. Que desinforman más bien. Desinforman. En este caso. Doña Maritza, bueno, y finalmente quiero consultarle porque sabemos que el Ministerio de Hacienda está próximo a presentar un nuevo plan fiscal que no lo conocemos, no sabemos cuál va a ser la propuesta específicamente, pero ustedes como sector, como incluso grandes contribuyentes, ¿tienen alguna petición especial para que sea considerada dentro de estos proyectos que el gobierno está trabajando para aumentar los ingresos del gobierno? Bueno, primero, ya la carga de impuestos, y no lo digo yo, eso lo dice OCDE, de Costa Rica ya son suficientes, ¿verdad? Se requiere una mejor recaudación, el tipo de cambio ha afectado, turismo se ha afectado, agricultura, las exportaciones se han afectado, entonces me parece que don Roger del Banco Central debería de analizar qué está pasando con los ingresos de esos sectores que antes tenían X y ahora tienen Y. Impuestos siempre es una dificultad, porque si estamos diciendo que tenemos cargas sociales excesivas a nivel de los países de OCDE, a nivel de impuestos también. Entonces, como sector, no vemos con buenos ojos porque igual, ¿verdad?, esto no afecta solo a las empresas, es que las empresas buscan otros países y buscan otras latitudes y nos puede traer también un problema de desempleo y no olvidemos la informalidad. Doña Maritza Hernández, presidenta de UCAEP, muchas gracias por acompañarnos aquí en esta mesa de análisis. Vamos a estar muy pendientes y por supuesto seguiremos conversando cuando se generen y esperamos ver avances en estos temas. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa y cuando regresemos conocemos la historia de un músico inspirador que estuvo de visita en el país. Los detalles al volver. El Ministerio de Hacienda apostará por mayores controles de fiscalización para reducir la evasión, y es que el incumplimiento tributario representa cerca de 2.6 billones de colones en recursos. La brecha en el cumplimiento tributario equivale a un 5,6% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda. Los recursos se concentran en el impuesto al valor agregado, donde la brecha es del 35% y los recursos representan un 2,38% del PIB. En el impuesto de renta, los trabajadores independientes registran una brecha del 90% y suman cerca del 1,10% del PIB, mientras que el incumplimiento en empresas es de un 48% y los recursos se estiman en un 2% del PIB. En conjunto, los recursos equivalen a 2,6 billones de colones. ¿Cuánto está dejando de percibir el fisco en materia de ingresos porque la gente, digamos, o no cumple con lo que la ley establece en cuanto al pago, o utiliza canales que están legalmente permitidos para por ahí evitar impuestos? El incumplimiento cero, o sea, la evasión cero, la ilusión cero no existe en ningún país de este planeta, ¿verdad? Entonces, siendo realistas, con reformas que impliquen incluso ajustes legales, tal vez le podamos pellizcar un punto a ese entre 5 y 6, ¿verdad? O sea, siendo realistas y con mucha suerte. Quiere decir que esta estrategia, que hay que caminar hacia ella porque necesitamos también mejorar, no va a sustituir la necesidad de plantear reformas en otros ámbitos. El gobierno indicó que en las próximas semanas entregaría un paquete de reformas fiscales a la Asamblea Legislativa para mejorar la evasión fiscal y el cobro de los impuestos. Y vamos ahora a temas de salud. Nos preguntamos si es posible tener un diagnóstico médico en cuestión de minutos. Bueno, de esto se habló en el segundo Foro Nacional sobre Inteligencia Artificial y Salud. ¿Se imagina que le realicen una valoración de salud en cuestión de minutos? Pues esto podría ser una realidad en diferentes centros de salud del país.
Este elemento fue uno de los que se discutió en el segundo foro sobre inteligencia artificial aplicada en la salud. Lo que hacemos es leer micropíxeles en la piel. Con la lectura de esos micropíxeles se determinan indicadores básicos de salud como pulsación, respiración, variaciones, ¿cómo se llama?, cardíacas. Para un futuro es súper importante, nos va a abrir un montón de posibilidades y más como ayuda en la empleabilidad a ciertas personas que salen de la universidad, entonces en ese sentido nos puede ayudar bastante en el futuro. Bajar las listas de espera o tener un diagnóstico en cuestión de minutos podría ser posible si se aplican las medidas correctas. Estamos convencidos que foros como eso que pueden unir en una conversación enfocada en solucionar y proveer soluciones, en nuestro caso a los pacientes, donde participa el sector privado, sector público, academia, siempre es algo de mucho valor. Y que decir en un tema tan importante como la salud, donde tenemos retos importantes de acceso, lista de espera. La actividad reunió a profesionales y estudiantes de diferentes carreras relacionadas, con el fin de aplicar procedimientos que ayuden a los usuarios. 6 años después de su cierre por problemas estructurales, el gimnasio del Colegio San Luis Gonzaga continúa deteriorándose mientras el proyecto para su restauración permanece detenido en trámites administrativos. Bueno, la afectación es grave, es enorme. Había una gran necesidad imperativa de intervenir. Estamos en una etapa de consolidación del proceso. Entre una infraestructura completamente deteriorada y un proceso licitatorio pausado, el gimnasio del Colegio de San Luis Gonzaga en Cartago se cae a pedazos. El edificio es patrimonio arquitectónico del país desde 1989. El 24 de abril del 2020, el Ministerio de Salud cerró las instalaciones por problemas de infraestructura y deterioro. Ya se cumplen más de 6 años sin que el inmueble pueda funcionar. Que es lamentable que una infraestructura de este tipo esté cerrada para todos los cartagineses y para muchas personas a nivel nacional, porque aquí se hacían eventos a nivel nacional de diferentes categorías, atletas, inclusive cartagineses de baloncesto, de fútbol. La falta de estas instalaciones deportivas afecta a cerca de 2.200 estudiantes, quienes no cuentan con espacios adecuados para desarrollar las actividades físicas contempladas en la malla curricular. Pero desde el 8 de julio de 2025, la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública comunicó el procedimiento para iniciar el proceso de licitación mayor, esto con un presupuesto de más de 1.300 millones de colones. Sin embargo, desde entonces se han presentado atrasos y no se han iniciado las obras. Todos los procesos de contratación y como institución autónoma tenemos que respetarlos y tenemos que respetar los plazos. En este caso, pues nosotros como institución damos cuenta a la Contraloría General de la República. Es la Contraloría la que autoriza los presupuestos del Colegio San Luis Gonzaga. El director de la institución justificó los años sin adjudicación y alegó que la pandemia fue determinante para que el proceso se complicara. La licitación ya fue adjudicada a una empresa constructora desde febrero, pero su inicio está a la espera de un refrendo de la Contraloría General de la República. Una vez iniciada la obra, el plazo de entrega sería de 210 días. Y un hombre que aprendió a tocar guitarra con una sola mano y que ha llevado su mensaje de resiliencia a 27 países, llegó a Costa Rica. El músico compartió su historia de superación y esperanza con Grupo Extra. Nació con una sola mano, pero eso nunca le impidió soñar en grande. El músico y conferencista estadounidense Tony Memel visitó Costa Rica para compartir una historia que ha inspirado a miles de personas alrededor del mundo. Su desafío comenzó a los 13 años, cuando decidió encontrar una forma de tocar guitarra a pesar de su condición. Well, something that's unique about my story in music is I'm a professional guitar player and I was born with one hand. So when I first decided I wanted to play the guitar, I had to come up with a brand new way. And I built a special tool on my arm that helps me to pluck and strum the guitar strings. And from that story, I've had the chance then to go out and share music and a message all around the world. Lo que siguió fueron casi 8 años de prueba y error hasta crear un sistema adaptado con tape que todavía utiliza en sus presentaciones. If Tony Memel can learn how to play guitar with one hand and he does it with just a little bit of tape on the end of his arm, what can I do in my life? That's what I hope people get inspired and encouraged by. Maybe looking at something they're going through right now. Maybe they came to the concert, frustrated or tired or had an argument with a friend, or they're working on something that they've been stuck on for a long time.
but then they get the chance to see somebody play guitar with a little bit of duct tape on their arm and they think, man, what can I do when I get home tonight? En esta visita lo acompañaron sus amigos y músicos Alex y Joy, quienes han formado parte de sus giras internacionales. El mensaje de este artista es simple pero poderoso: nunca rendirse y seguir adelante aun cuando el camino parezca imposible. Bueno, y así llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado.